Den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Este es frase muy importante y vamos a hablar sobre este. Primeramente, esta historia en el Evangelio es una tragedia con el grupo de los fariseos. Los fariseos originalmente fue los descendientes de los macabeos. Los macabeos en la Biblia fue como los luchadores buenos para resistir el imperio griego cuando este ejército quería destruir el judaísmo. Pero con el tiempo, el grupo de los fariseos, aunque originalmente fue buenos, defensores de la vida de fe, pero poco a poco ellos perdió su identidad y ahorita está luchando contra Dios, Jesús, y ellos van a recibir la ayuda de algunos del partido de Herodes. Este grupo, el partido de Herodes, es el grupo que está trabajando con el imperio romano. Muy parecido lo que ellos, los macabeos, luchaban contra durante el momento de los macabeos, o los fariseos. Con este pérdida de la entidad, está trabajando con los enemigos originalmente de su grupo. Eso es una tragedia. These Pharisees, they originally were true freedom fighters. They were called the Maccabees. You can read about them in 1st and 2nd Maccabees. But they got lost in their whole purpose. When a group gets lost, unfortunately here, they are siding and they're using the group of the people of King Herod who are working with the Romans in order to try to destroy Jesus. So es una tragedia. Y ellos, los fariseos, hablan con palabras de miel, pero en realidad con veneno. Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada de arredra porque no buscas el favor de nadie. Buenas palabras, ¿no? Pero Jesús conoció que ellos son hipócritas. ¿Qué significa la palabra hipócritas? Es como en el obra de teatro es griego. Una máscara de un actor puede usar para mostrar como una diferente presencia external que es diferente que lo que es interior. Es como dos personas y estos actores pueden usar una máscara de sonrisa, una máscara de enojo y todo. Pero cuando una persona es un hipócrita, es como voy a vivir en mi vida pública diferente que lo está privada. Es como dos personas. Y ellos están con una máscara buena, pero para atrapar a Jesús, para matar últimamente en la cruz. Y esta es la pregunta. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Opción A, opción B. No hay opción C.
hay un problema. Porque si Jesús dice, no pagar este tributo al César, los fariseos van a hablar con los romanos diciendo, ese Jesús no está cooperando con los romanos. Mate crucifícalo. Pero si él dice, sí, pagar el tributo, los fariseos van a hablar con su pueblo, diciendo, mira, esta persona está trabajando con los romanos. Tirar las piedras. So, en dos situaciones, opción A, Jesús va a ser matado, o opción B, lo mismo. Mira, ese atrapa. Pero Jesús no baile con la banda. Él dice, ustedes son hipócritas. Él conoció su intento. Y dice, enséñame la moneda de tributo. Esta moneda se llama denarios. Y sí tienen como una imagen, un rostro de César. Diciendo como palabras como, en César nosotros tenemos confianza. Es como en nuestra moneda, in God we trust. Es como, en César we trust. Y él dice, Jesús les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Y ellos respondieron, del César. Y Jesús dice, den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Quién es la moneda? ¿O en dónde es la moneda de César? ¿O en dónde es la imagen de César? En la moneda. Ok. Den a César. Pero, ¿dónde está la imagen de Dios? Cada persona. Porque recuerden en Génesis, el hombre y la mujer está hecho en la imagen de Dios. Entonces Jesús está diciendo, sí, trabajan en esta cultura para ayudar en la manera material, pero primeramente necesita entregar todo, incluso las acciones públicamente, incluso todo el dinero y todo entrega primero a Dios, porque todo nuestro ser es de Dios. Esto es importante porque en nuestra sociedad la cultura dice hay una separación y si tienen como una fe religiosa, fe cristiana, la cultura dice no es bueno para hablar sobre en el espacio público, como en las escuelas, no rezar, no habla sobre Dios, no habla sobre Jesús. A veces es como habla sobre Santa Claus y en la coneja de Pascual, pero Jesús es como solamente si los niños hablan sobre o la Virgencita, la Virgen de Guadalupe, no habla sobre solamente si los niños hablan, ellos pueden hablar, pero un maestro no. Es un problema, porque esta separación no es de nuestras originales. La persona que escribió esta frase se llama
Thomas Jefferson. Pero Thomas Jefferson escribió esta muralla de separación no para quitar la fe afuera de sociedad, la cultura públicamente. Cuando leer y tu tarea es para leer como las palabras de Thomas Jefferson sobre esta idea. Primeramente, la primero es para defender el Estado de como una imposición sin la libertad para practicar la fe. Es como en un estado cuando es como ilegal para practicar uno de las religiones. Este es como la primera parte. Y este es parte de la iglesia también. Cada persona tiene el derecho humano para tener la libertad para practicar la fe. No es como necesita practicar esta fe, incluso el cristianismo, voy a matarlo. No es la enseñanza de la iglesia. Pero la segunda parte es el Estado no puede parar una persona para practicar su fe. Y para practicar su fe es no simplemente en una manera privada, como una devoción, nada más. Necesita practicar la fe, pero la fe es entero para todo nuestro ser, incluso para influir mis acciones públicamente. Y gloria a Dios por porque si no, esta parte de practicar públicamente la fe, no hay hospitales, no hay universidades, no hay medicina moderna, no hay ciencia. El método de los cientistas es de cristianismo, de la igualdad y complementariedad de las mujeres es de cristianismo, y mucho, mucho más. El defenso para los vulnerables, los discapacidades y todas las personas, los mayores, los ancianos, los no nacidos, todo es de la fe cristiana, dar una influencia dentro de la cultura. Y es muy interesante, en nuestra patria, el primer congreso publicó una Biblia en inglés para las escuelas públicas, para que todo pueda recibir esta buena sabiduría sobre la moralidad. A veces lo que nosotros está entendiendo en la historia es poquito diferente que fue en la original. Eso es importante para meditar sobre en dónde en tu corazón creó la mentira que mi fe es simplemente para mí privada y nada más. Pero es para vivir como un hipócrita. Si la fe afuera y no es la fe entero, es como dos personas. Y a veces es la trampa de muchos de nuestros políticos también. Voy a apoyar una policía pública, pero es contra mi fe privada. Esa es una definición de una persona hipócrita. Es importante para meditar sobre nuestra vida. Y dice, ¿dónde está el espíritu, la hipócrita en mi corazón? Y lo que es la manera para vivir mi vida. No como una rama para atacar a las personas, pero para vivir las buenas noticias que Jesús da
todas las respuestas sobre la humanidad. Y nuestra misión como la iglesia es para ser luz del mundo y sal en la tierra. So I'm going to share this really short in English. Today we hear, give to Caesar what belongs to Caesar, but to God what belongs to God. Many times we learn in our schooling this idea of the separation of church and state. And many times in our modern society, we think that that means keep God away from things that are the public. So keep God out of public schools. Keep God out of our workplace. Keep God out of politics. I mean, it can be a lot of different things. And we sort of have this thought that I practice my faith privately, but I'm not supposed to share it publicly or live it out publicly. But when we do that, we're two people. And that's actually the definition of what a hypocrite is. A hypocrite is someone who has something on the outside that's different than something on the inside. We're called to be all Jesus, publicly and privately. And if you read, and this is maybe homework assignment for any of you studying American history, that idea of the separation of church and state, it comes from Thomas Jefferson, who was no saint. You can watch Hamilton and you can find out about that. But if you read what Thomas Jefferson actually said, he said that this separation, rendering to God what belongs to God and Caesar what Caesar's, is actually saying, on the one hand, the state is protected from religion forcing everyone to believe a certain religion. We have these kind of societies in the world where it's, you have to believe this, or we're going to fine you, we're going to hurt you, and that's not good. And actually, the church in the Second Vatican Council said that everyone is given a human right to not be forced, but to freely worship God according to the dictates of their conscience. That's the first part. And so we're not called to have a Sharia law or something like that. That's not good. There should be a freedom to receive a love relationship with the Lord versus saying, you have to love God or die. Like, it doesn't work that way. But the second part is the part that our world forgets as well. The state is separated from the church in the way that it's not allowed to stop or interfere with the human person's ability to live out their faith publicly and allow it to influence their public decisions and their public life and to influence society for the better. Just imagine if Christianity disappeared, or if we thought that we had to just live privately our faith, then all of the things that came because of Christianity would be gone. The beautiful dignity of women and children, that comes from Christianity. The hospital system and modern medicine comes from Christianity. The university system comes from Christianity. The idea that every single person has value, including the disabled, the elderly, in all of those areas of neediness. Christianity is the first time in which someone came in and said, every single person, including the deaf, the blind, those that cannot speak, those that have different intellectual disabilities, that all of them have the same dignity and should be cherished and protected. That comes from Christianity. There's so many more things that come from Christianity. Even the Big Bang. It's because the scientist who discovered the scientific theory called the Big Bang was a Catholic priest who used his faith, and through his faith, it actually helped him know where to look so that he could discover that beautiful scientific discovery. So if we, in a sense, pull back and say, my faith is just a private thing,
then our world would become as terrifying as the world of the Game of Thrones, which is actually a very, very scary world. Christianity brings life and mercy and dignity and brings a lot of things that we take for granted as a Western society. Lose Christianity and you lose what it means to be a human person. So as Christians, we're called to take what we receive from the inside and shine it out so that our world can remember its national roots as well and really discover that we are called to be one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. That comes from Christianity too.